Silvia Secchi, soy de Rotaract de Puerto Madero de Buenos Aires, Argentina. Estoy acá acompañada con Javier. Él es psiquiatra, tuvo una formación en el Hospital Borda de Capital Federal, de acá de Argentina, y fue docente en carrera de especialistas en psiquiatría. Gracias, Javier, por participar en este proyecto. Te cuento que estas capacitaciones se van a ver en varios países de América para poder acercarle a la comunidad herramientas sobre promoción y prevención de, bueno, en este caso vamos a tratar fobias. Así que, ¿te parece? ¿Empezamos? Sí, gracias por invitarme. ¿Qué significa padecer una fobia y qué derivados tiene? Bueno, en realidad una fobia es un miedo. Podríamos decir que el miedo es una reacción natural del ser humano, pero en algunas situaciones los miedos pueden estar muy exacerbados. Cuando hay un miedo específico a alguna cosa del mundo que está muy aumentada y lleva a que la persona esté inhibida en sus conductas, a eso se le llama una fobia. Puede haber muchas causas. Puede ser, por ejemplo, fobia a los animales, a algún determinado tipo de animal, por ejemplo, a las arañas, a las víboras, a los perros. Después puede ser, hay personas que tienen fobia a la sangre, a las intervenciones médicas. O también puede ser alguien que tenga miedo a subir en un ascensor. El asunto es que tiene que ser un miedo que te impida desarrollar una vida normal. Hasta cierto punto esos miedos podrían ser algo natural que no se configura en una fobia. ¿Y qué derivados tiene? Bueno, en realidad las principales manifestaciones de la fobia son una, es el miedo excesivo que te digo, pero en realidad lo que configura, digamos, el mayor padecimiento son todas las inhibiciones conductuales que tiene la persona. Supongamos que alguien tiene miedo a las palomas, por ejemplo, y de repente no puede salir a la calle porque siente que se va a encontrar con una paloma. En realidad eso es un temor anticipatorio donde todavía el objeto del miedo no está presente y empieza a configurar la conducta del sujeto. Bueno, esa es una derivación que yo te diría que es la principal. ¿Qué tipos de fobia notás que aumentó los casos durante la pandemia? Bueno, en realidad durante la pandemia aumentaron todos los padecimientos psiquiátricos. En realidad el estrés que supuso toda esa situación hizo que, bueno, cada persona por ahí explote por el lado más débil que tenía. Y bueno, claramente al ser una cuestión médica el tema de la pandemia, aumentaron mucho los temores relacionados con el contacto, las enfermedades, ¿no? Las cuestiones médicas. Bueno. ¿Cuáles son algunas de las causas que provocan esta enfermedad? Y en realidad no se sabe exactamente los motivos últimos. Habitualmente en la salud mental la causa o el origen de las enfermedades es pluricausal, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con un estilo de carácter, con cierta herencia, con cierto temperamento, a lo cual se suman cuestiones traumáticas en la infancia y experiencias traumáticas en la adultez o estresoras en la adultez, y eso se suma y configura a veces la eclosión de un síntoma, ¿no? ¿A quiénes afecta más y de qué manera? En realidad la fobia no tiene una preponderancia en un grupo determinado. Actualmente es algo que puede empezar en la infancia. Hay personas que recuerdan, bueno, no sé, por ejemplo, alrededor de los 10 años, ¿no? Y aparecen algunos miedos. Después podría ser que haya cierta tendencia a que predominen mujeres, pero eso es algo debatible. Estadísticas, digamos. Sí. ¿Cuáles son las red flag o síntomas que me indican que una persona está padeciendo una fobia? En realidad yo creo que lo principal es discriminar entre lo que sería un miedo aceptable, que no inhibe la conducta de la persona, versus un miedo que uno considera ya claramente exacerbado y que principalmente uno ve que inhibe el desarrollo de la persona en sus actividades cotidianas, en el trabajo, en la vida social. Claro. ¿Qué es lo que siente esa persona cuando enfrenta una fobia? Es decir, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona? ¿O cómo se siente, digamos? Y yo creo que, bueno, todos pasamos por situaciones en las que vivimos el miedo. El asunto es que el factor precipitante de ese temor cuando una persona padece de fobia es algo que la misma persona juzga como algo no peligroso. Entonces, bueno, lo que vive la persona es un miedo frente a algo que, por un lado, intelectualmente considera que es insignificante, pero al mismo tiempo lo vive como si fuera un peligro real, con riesgo de vida o paralizante, ¿no? Claro, el otro extremo sería. Sí. ¿Y qué puedo hacer yo si la otra persona enfrenta una crisis, por ejemplo?
¿Cómo puedo ayudar yo a esa persona? En realidad lo que yo creo que es importante, esto valdría, te diría, para cualquier síntoma psiquiátrico, primero es no minimizar la vivencia subjetiva que tiene la persona. O sea, si alguien, no sé, ve a un perro y se tira abajo de una cama muerto de terror, uno diría, si uno le dice, no, vení, que el perro no hace nada, y se piensa que solamente con eso va a poder controlar la fobia, no va a poder. O sea, en realidad, en un sentido, yo creo que lo principal es tener en cuenta que ese miedo irracional es algo que la persona no puede controlar, asumir una posición contenedora en ese sentido de que aunque uno no lo pueda comprender racionalmente, bueno, en realidad lo principal es que la persona que sufre de ese síntoma se sienta acompañada en el momento y no criticada. Claro, y por ejemplo, ¿qué sería contener a esa persona? O demostrar como que uno está presente, digamos, en ese momento. Si fuera una situación donde, supongamos que alguien, no sé, tiene pánico a subir por un ascensor, uno podría forzarlo y decirle, no, bueno, ¿cómo no vas a subir por el ascensor si es una pavada, que te vas a asfixiar, lo que sea? En realidad uno diría, no, lo que tiene que tratar es ayudar a la persona a buscar alternativas eventuales, supongamos subir por la escalera y quedarte tranquilo, está todo bien. Si te molesta subir por el ascensor, bueno, y obviamente si estos síntomas fueran muy intensos, lo que uno tiene que hacer es decirle, bueno, claramente vas a necesitar que alguien te ayude para superar esto, porque en realidad hay personas que por ahí por este tipo de fobias no pueden ir a trabajar, por ejemplo, no sé, claro, no pueden salir de su casa, y uno diría, bueno, en realidad en ese caso ya estaríamos hablando de palabras mayores, tendría que acompañar a esa persona que haga una consulta, ¿no? Claro, sí, ayuda profesional, digamos. Claro, sí. Y por lo general, ¿qué tratamiento requiere? O sea, ¿cómo puede ayudar el profesional, digamos? En realidad, todo depende de la intensidad del síntoma, ¿no? O sea, si el síntoma es entre leve y moderado, digamos, podría hacer una terapia. Vieron que la psicoterapia, bueno, hay un montón de escuelas, un montón de hay terapias que uno podría decir, bueno, son más superficiales y otras más profundas, ¿no? Las más superficiales por ahí apuntan a poner al sujeto a situaciones y ayudarlo a elaborar estrategias para sobreponerse al miedo. Después hay otras más profundas que uno diría, bueno, habitualmente esos miedos exacerbados tienen una raíz en otras cuestiones que realmente sí son significativas, y a veces, bueno, en una terapia más profunda se puede abordar eso, ¿no? Y donde uno descubre por ahí raíces que no tienen nada que ver con la fobia específica, pero que alimentan el síntoma. Claro, como que lo empeoran, digamos. Claro, sí. Bueno, eso sería todo, así que muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes.